Bueno, creo que ya podemos empezar. Bueno, primero que nada, agradecerte, Mauricio, por la disponibilidad de presentar este trabajo. Para nosotros es un honor tenerte. Mauricio Ulate se graduó de bachillerato de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Después sacó su maestría en CENFI en España y sacó su doctorado en Berkeley. Terminó hace un año y ahora trabaja para la Reserva Federal de San Francisco. Muchísimas gracias y el piso, la pantalla es tuya. Ok, perfecto, Adelante. muchísimas gracias. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Me encanta estar ahí, pudiéndoles hablar a la distancia, ya que, o sea, a mí me gustó mucho mi tiempo en la Universidad de Costa Rica. Obviamente ahí fue donde empecé todo este camino que me llevó a Berkeley y ahora estar trabajando aquí en la Reserva Federal de San Francisco. Entonces me alegra mucho poder regresar un poco. Hoy les voy a hablar de un paper que fue mi paper del mercado de trabajo. Es sobre las tasas de interés nominales negativas y se llama Traspasando la trampa de la liquidez, el efecto de las tasas de interés nominales negativas. Entonces, para introducir el tema, déjenme referirme a este grafiquito que tengo por acá, donde tengo en este eje la tasa de política monetaria. Aquí tengo el cero, aquí tengo tasas positivas, aquí tengo tasas negativas. Esta tasa de política monetaria, yo la voy a pensar como la tasa que el Banco Central le paga a los bancos comerciales para que tengan reservas en el Banco Central. Em, no todos los países operan su tasa de política monetaria de esta manera. Estados Unidos antes del 2008 y varios países lo hacen diferente, donde simplemente le pagan cero a las reservas y usan las operaciones de mercado abierto para poner o retirar liquidez y así cambiar la tasa que para ellos sería la tasa de política. Pero Estados Unidos a partir de 2008 o Europa hoy en día más bien usa la tasa que le paga las reservas que los bancos comerciales tienen con el Banco Central para operar la tasa de política monetaria, más o menos en lo que se llama un sistema de corredor. Entonces, normalmente siempre en macro ha existido el concepto de el límite inferior de cero, el zero lower bound en inglés. Yo en realidad no sé mucho cómo le decimos en español, pero voy a usar límite inferior de cero. Porque la gente simplemente puede mantener el efectivo en la casa, obtiene un retorno nominal de 0%, entonces no tiene incentivos para ponerlo en algún banco comercial o en algún lado donde le vayan a pagar una tasa nominal negativa. Entonces en macro siempre habíamos tenido ese concepto de límite inferior de cero, que significaba que si durante una recesión el Banco Central quería estimular la economía bajando la tasa de política, tenía que parar una vez que esa tasa llegara a cero. Pero desde la gran recesión hemos visto que varios países o varios lugares en Europa, el área euro, Dinamarca, Suecia, Suiza y Japón han usado tasas de interés nominales negativas. Entonces, la idea aquí es que los bancos comerciales tienen costos de mantener. ¿Alguien está haciendo una pregunta? Ok, no. Tienen costos de mantener el efectivo ellos mismos. O sea, si lo ponen en su propio banco, si quieren tener más, tienen que construir bóvedas más grandes, tienen que pagarle a más seguridad para que los guardas ahí vean el efectivo, tienen que tener seguro y si lo quieren mandar a otro banco, tendrían que contratar un camión ahí que lo lleve a otro lado, entonces eso cuesta plata. Entonces están dispuestos a pagarle al Banco Central por que el Banco Central le tenga la plata en reservas. Una vez que indiqué esto, no significa que están dispuestos a pagar cualquier cantidad, ¿verdad? Porque si ya les cobran mucho, ahí sí tal vez sería óptimo para ellos tenerlo en su propio banco, construir la bóveda más grande, pagarle a los guardas, etcétera. Entonces eso lleva a lo que llamo aquí límite inferior físico, porque ya aquí, digamos, simplemente los bancos comerciales preferirían tener el efectivo ellos mismos. Entonces eso dice que si ahora, para combatir la recesión, el Banco Central quiere bajar la tasa de política, tiene que parar una vez que llega al límite inferior de cero. Pero vamos a ver, eso no significa que las tasas en este espacio entre cero y ese límite inferior físico necesariamente sean útiles. Significa que son posibles, pero puede ser que no sean tan útiles como normalmente. Me está poniendo una cosa en anaranjado. Ah, bueno, vamos a ver el chat que está diciendo la gente.
Creo, creo que lo que pasa es que la gente tiene, hay mucha gente que está en un curso que tiene que ir a conferencias. Ajá. Entonces, para registrarlas, tienen que poner el nombre y el carnet. Ah, ya, ok. Y si ves muchos nombres y carnet, se Ok, debe a eso. ok. Bueno, pero si cualquier cosa tienen una pregunta, nada más Por ahí. se quitan el mute y me la dicen hablando o si no la ponen en el chat, está bien. Pero bueno, como el chat está lleno de esa barra, entonces tal vez no lo voy a estar revisando mucho, así que si no me la dicen hablada mejor. Em, ok, entonces puede ser que la transmisión de la política monetaria en este espacio cambie. Entonces no sabemos cuál es la efectividad de las tasas en este espacio. Y hay diferentes opiniones. Hay instituciones, autores y empresas privadas que dicen que las tasas aquí no son muy útiles. Hay papers de Borio y Gamba Corta o gente en general del Bank for International Settlements, un paper de Egerton, Jurelsrud, Wold y Somers o los bancos comerciales japoneses que dicen que las tasas aquí no son útiles. Pero hay otra gente que dice que sí son útiles, como el Banco Central Europeo, el Banco de Suiza, porque las han usado, un paper de Matthew Rognlie y un paper de José López, Mark Spiegel y otra gente, ellos son compañeros míos en la Reserva Federal de San Francisco, que dicen que sí son útiles. Pero en realidad no tenemos una muy buena idea porque ninguno de estos papers considera tanto los efectos positivos y los efectos negativos de las tasas en este espacio para poder decir si en realidad son útiles o no. Entonces eso es lo que yo voy a tratar de hacer en este paper. Voy a estudiar la efectividad de las tasas en este espacio, considerando tanto efectos beneficiosos y perjudiciales, tratar de ponerlos juntos para ver cuál es la efectividad de las tasas en este espacio. Aquí voy a ilustrar más o menos las diferentes opciones que pueden pasar si no vemos lo que ha pasado realmente en los países, sino que simplemente antes de haber implementado tasas negativas, podríamos imaginarnos diferentes formas en las que podrían funcionar. Entonces, en estos gráficos tengo aquí las diferentes tasas y aquí en el eje X está el tiempo. En azul está la tasa de política monetaria, en verde está la tasa de crédito y en rojo la tasa de depósitos. Entonces, normalmente la tasa de crédito está por arriba de la de política y la de depósitos está o encima de la de política o en Europa, en Estados Unidos, normalmente está un poquito por debajo. Entonces podría ser que conforme la tasa de política baja, la tasa de depósito siga bajando, la tasa de crédito siga bajando y en este caso el territorio negativo sería exactamente igual al territorio positivo. Eso sería genial y los bancos centrales los podrían usar como si no hubiera ningún problema. Pero otra opción es que cuando la tasa de política se vuelve negativa, a pesar de que el Banco Central sí le puede pagar tasas negativas a los bancos comerciales no le puedan pagar tasas negativas a sus depositantes. ¿Por qué? Porque los depositantes tienen mucho menos efectivo que los bancos comerciales. Los bancos comerciales tienen millones o trillones de dólares que sería muy costoso mantener en su propio banco, mientras que los hogares tienen $2,000, $5,000, algo así que fácilmente lo pueden mantener en la casa, entonces no están dispuestos a dejar que les paguen tasas de depósito negativas. Entonces puede ser que la tasa de depósito se pegue aquí a cero. Es posible que la tasa de crédito siga bajando si los bancos comerciales tienen un poder de monopolio o una tasa de profitabilidad que los deje comprimir esta tasa de profitabilidad y tener menos y seguir prestando tasas de crédito más bajas. Pero otra opción es que no tengan esa opción, tal vez no tienen tanto poder de monopolio, entonces no tienen ese margen de profitabilidad saludable, entonces no pueden seguir bajando la tasa de crédito porque la tasa de depósito está pegada a cero y además el Banco Central les está cobrando por tenerle las reservas en el Banco Central. Entonces estas son las diferentes opciones que nos podríamos haber imaginado antes de que estas cosas pasaran. Pero ya las han usado y vemos que ha pasado. La tasa de depósito sí se ha pegado a cero, así que la rojo se pega aquí a cero, no pasó esto. Y la tasa de crédito no está claro bien si pasó algo como aquí o algo como aquí. Parece que ha pasado una combinación de las dos. En algunos lugares ha seguido bajando, en algunos lugares se ha pegado más o menos al nivel donde estaba. Entonces aquí yo voy a tratar de hacer una combinación de este caso 2 y este caso 3. Va a existir la posibilidad de que pase esto,
pero también puede pasar algo como así en mi modelo. Entonces les voy a explicar un poco más o menos lo que voy a hacer en el paper. Quiero estudiar el efecto de las tasas nominales negativas. Para eso voy a tener efectos beneficiosos y efectos perjudiciales. Y lo voy a hacer en un modelo de equilibrio general, dinámico, estocástico, donde los bancos intermedian la transmisión de la política monetaria. Va a ser un modelo keynesiano donde va a haber rigideces de precios. Entonces, lo que el Banco Central hace con las tasas de política puede afectar la economía. Y el sector bancario va a ser muy importante en intermediar la transmisión de la política monetaria y va a tener varias fricciones. La primera va a ser poder de monopolio. Van a tener los bancos comerciales poder de monopolio tanto en dar créditos como en recibir depósitos. Entonces, la tasa de crédito va a ser un markup, un margen sobre la tasa de política, y la tasa de depósitos va a ser un markdown o un margen bajo la tasa de política. También va a haber capital bancario lento. Esto significa que si después de un shock, como el shock de la gran recesión o un shock al capital bancario, los bancos no van a poder ir directamente a los hogares y decirles, recapitalíceme inmediatamente. Eso pasa en algunos modelos en los que no hay fricciones, pero es poco plausible, porque cuando hay shocks al capital bancario es muy difícil que los bancos comerciales vayan al mercado accionario o incluso al mercado de bonos y se recapitalicen muy rápidamente. Y el capital bancario también va a importar para prestar, en el sentido de que si los bancos comerciales ven su capital comprimido por algún shock, van a poder prestar menos. Vamos a ver si alguien está preguntando. Mauricio, Sí. una pregunta, o sea, y en este caso, o sea, ¿qué tan importante es, por ejemplo, el rol de las expectativas? Porque, a ver, así como toda la discusión y toda o sea, lo relevante, o tal vez lo que llama la atención con respecto a las tasas de interés negativas, fue que se dio en un momento, digamos, donde hubo un choque negativo muy fuerte, y también, digamos, estaban inflaciones relativamente bajas que no permitían bajar tanto las tasas de interés con política monetaria usual. Entonces, digamos, qué tan importante, o digamos, cómo va a tratar de separar en su modelo, digamos, el hecho que mucho de esto se usó digamos, en épocas extraordinarias de un choque muy negativo. Sí, claro, eso es súper importante y eso es lo que voy a tratar de capturar en el paper. Y la manera en lo que lo voy a hacer es que este modelo es un modelo complicado de equilibrio general dinámico estocástico y va a tener muchos choques. Uno de los choques va a ser un choque al capital bancario. Y yo entonces voy a golpear la economía con ese choque al capital bancario. Primero, eso genera una recesión tipo la gran recesión en Estados Unidos o en Europa, donde me pego a la trampa de la liquidez, o sea, al límite inferior de cero. Digamos, si todavía yo pensara que eso aplicaría, me pegaría ahí, y me pegaría ahí por varios trimestres, casi digo varios trimestres, como 8 o 12, o sea, pasaría ahí 3, 4 años, caería el Producto Interno Bruto como 5%, cae el empleo, entonces todo como generando una gran recesión. Y luego ahí veo si las tasas negativas son útiles o no. Entonces es como dos choques, es exactamente como vos decís, Alberto, porque si nada más veo si bajar las tasas un poquito o bajar las tasas negativas, o bajar las tasas abajo de cero es útil en una situación normal, me puede dar un resultado completamente diferente, que no es el que quiero. Quiero exactamente ver qué tan útiles son cuando estoy en una situación como la que está Europa o la que estaba Japón, o lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Digamos que estamos en cero con una recesión muy grande y necesitamos más espacio. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y sí depende de las expectativas. Si uno espera que la recesión dure 3 años versus si espera que dure 6, es diferente. Entonces, ahí uno puede hacer experimentos en el modelo, puede hacer que la recesión dure más o menos, pero ahí sí ya no importa tanto, digamos, no es que si la recesión dura 3 o 4 años, me cambia un montón en la efectividad de las políticas monetarias. Ahí me cambia, pero me cambia un poquito. Entonces, así lo trato de capturar. Ok, gracias. Ok, por ahí. Entonces, ya les dije les dije estas tres cosas. Vamos a ver. Entonces, el poder de monopolio va a decirme que estos bancos tienen
un margen ahí de profitabilidad porque la tasa de crédito está por aquí, la tasa de depósitos está por aquí. Entonces, como tienen un margen, ya es posible que aunque la tasa de depósitos se quede pegada a cero, la tasa de crédito siga bajando. Si no tuvieran este poder de monopolio, no podrían y tendría que ser aquí como en el caso 3, donde la tasa de crédito no puede bajar. Entonces, esto me va a permitir estudiar el canal de préstamos, que es estimulante, porque cuando bajo la tasa de política, como aquí, cuando baja la línea azul, puede ser, digo, como aquí, cuando baja la línea azul, puede ser que siga bajando la línea verde. Pero por otro lado, como está aquí la línea roja pegada a cero y la línea azul sigue bajando, estoy contrayendo la profitabilidad de estos bancos y entonces poco a poco les va a empezar a bajar el capital. Como no se pueden recapitalizar súper rápido porque el capital bancario es lento y como el capital bancario importa para prestar, eso me va a generar un canal de capital bancario que es contraccionario, porque le estoy afectando el capital, entonces pueden prestar menos. Entonces, como tengo estos dos canales, la efectividad de las tasas negativas va a depender de la fuerza relativa de estos dos canales y esto lo voy a tratar de estudiar en el modelo, pero voy a tratar de calibrar los parámetros del modelo con la data de Europa y Japón para tener los parámetros como plausibles que operarían en una economía como la que estamos estudiando y ver cuál de estos dos efectos ganaría. Y lo que voy a obtener es que, como está el efecto negativo, las tasas no van a ser tan útiles como son normalmente. Es decir, si estoy en una recesión, normalmente recortar la tasa me ayuda en el sentido de que gano GDP, gano, digamos, bajo el desempleo, entonces aumento el bienestar de la población y eso me dice que bajar la tasa es útil. Pero luego comparo qué tan útil es bajar la tasa cuando estoy en una recesión, pero bajarla arribita de cero, es decir, digamos, recortarla entre 0.25 y 0, y lo comparo con bajarla de 0 a menos 0.25. Y ahí es lo que me da que siguen siendo útiles, pero la eficiencia relativa es entre 60 y 90%. Es decir, perdí entre el 10 y el 40% de la utilidad de bajar las tasas en territorio negativo. Bueno, ¿y por qué me enfoco en el sector bancario? Porque la rentabilidad bancaria siempre han sido un tema preocupante que los policy makers, los directores de la Fed, los directores del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, han dicho que les preocupa. Por ejemplo, como evidencia anecdótica, las acciones de los bancos japoneses cayeron mucho cuando el banco japonés anunció que iba a implementar las tasas negativas, a pesar de que solo pasó de 0 a menos 10 puntos base. Los bancos japoneses cayeron 15% con respecto al resto del Nikkei. Pero eso es como evidencia que no es causal, pero hay un paper de Ampudia y Van den Heuvel en el 2017 que tratan de obtener la evidencia causal usando como mecanismos de high frequency evidence, como usando cambios muy pequeñitos en 30 minutos antes y después de que los bancos implementan estas tasas negativas para ver el efecto en las acciones de los bancos y también encuentran que eso los afecta negativamente y también en la profitabilidad. Y los bancos centrales, como mencioné antes, han mencionado esta preocupación. Por ejemplo, aquí hay una cita del Banco de Inglaterra. Dice, las tasas negativas podrían generar una compresión en los márgenes netos. No puedo leer porque me tapa el chat. Los márgenes netos de interés de los bancos y una reducción en la rentabilidad. A su vez, esto va a limitar la habilidad de estas instituciones para regenerar su capital y extender nuevos préstamos. Entonces, ese tipo de preocupaciones es lo que yo estoy tratando de capturar en el paper también. Y si les menciono un poco la literatura, hay un paper de Matthew Rognley, que fue el Job Market Paper de él, y ahí él estudia las tasas negativas, pero él ni siquiera tiene bancos. Entonces, eso es básicamente como agarrar el libro de Galí o de Woodford y quitar el límite inferior de 0, pero sin poner bancos, que es la principal preocupación de la gente. Entonces, ahí más o menos él ve si la
la regla de Friedman, que es que la tasa nominal debería estar en cero, sigue siendo óptima una vez que ya uno permite las tasas negativas, porque así puede manejar mejor la demanda agregada en una recesión, pero ahora está yendo contra la regla de Friedman porque ya no tiene el cero, que es lo óptimo de acuerdo con la regla de Friedman. Pero esas consideraciones con respecto al efectivo en realidad no son muy relevantes en los modelos calibrados que consideran tanto manejar la demanda agregada usando las tasas de interés nominales como los costos del efectivo, porque terminan siendo muy poco importantes los costos del efectivo. Uno se termina yendo a lo que se llama el cashless limit. Entonces, en realidad, efectivo no es tan importante. Entonces, este paper es un poco extraño. Luego hay un paper de Marcus Brunemeyer y Jan Covey, que son de Princeton, donde estudian se llama reversal interest rate. Entonces, es la tasa de interés donde se reversa el efecto sobre la cantidad de préstamos. Es decir, si uno va bajando la tasa, normalmente eso sube la cantidad de préstamos que dan los bancos, pero hay un punto donde si uno la sigue bajando, la cantidad de préstamos empieza a decrecer. Por eso se llama la tasa de interés de reversa. Ellos no la estudian necesariamente en el contexto de tasas negativas y no tiene que ser por el zero lower bound, pero está un poco relacionado, pero ellos no lo estudian en un modelo de equilibrio general, por lo menos en la primera versión del paper de ellos. Ahora ya tienen un modelo como neokeynesiano, pero ellos se enfocan sobre todo en bancos comerciales que tienen diferentes duraciones de sus bonos. Entonces, cuando uno cambia las tasas negativas, ellos tienen ganancias de capital por ese cambio. En mi paper yo no voy a tener ni siquiera duración porque mis préstamos y mis depósitos van a ser de la misma duración. Esto tiene ventajas y desventajas. Mucha gente piensa que lo que los bancos hacen es convertir depósitos de corto plazo en préstamos de largo plazo, lo que se llama en inglés maturity transformation. Pero por otro lado, hay varios papers nuevos, como papers de Drexler, Szabó y Schnabel, donde dicen, en realidad, la franquicia de depósitos, a pesar de que los depósitos son de corto plazo, la franquicia de depósitos es algo de largo plazo, porque uno tiene que invertir mucha plata en la franquicia de depósitos para que la gente traiga sus depósitos. Entonces, en realidad, la franquicia de depósitos vista como un todo es algo de largo plazo, entonces en realidad estoy poniendo una cosa de largo plazo en la franquicia de depósitos con otra cosa de largo plazo en los préstamos y no estoy haciendo tanta transformación de duración como la gente pensaba hace un tiempo. Luego hay un paper de Egerton que ya mencioné un poco. Ahí ellos no tienen poder de monopolio en los bancos, entonces por definición, si la tasa de depósitos está pegada a cero, la tasa de crédito no puede bajar. Entonces, como para mí es algo extraño, ¿cómo uno va a estudiar la tasa, la efectividad de las tasas de interés nominales negativas si uno ni siquiera pone en el modelo un ingrediente a través de las que pueden funcionar? Yo voy a tener ingredientes a través de las que pueden funcionar y que pueden no funcionar y voy a tratar de ver cuál gana. También hay trabajo empírico sobre las tasas, negativo, como mencioné antes, de la gente del Banco de International Settlements, como Borio y Coautores, y Claessens y Coautores, y positivo, como el de José López de la Fed de San Francisco y del Banco Central Europeo, Eichen-Smith y Schmetz. Y no está del todo claro por qué alguna gente encuentra efectos positivos y otra gente encuentra efectos negativos. A veces estudian diferentes economías, estudian diferentes cosas, pero todavía no está muy claro. Tanto la literatura empírica como la literatura teórica, hay muchos papers que encuentran como que son útiles, muchos papers que encuentran que no. Para mí una de las cosas principales es si ponen poder de monopolio, si ponen transformación de duración. Y eso es algo que en realidad quiero estudiar más haciendo un tipo de revisión de la literatura y ver por qué los papers están encontrando cosas diferentes. Y en términos del marco conceptual, algunas de las cosas del modelo que va a presentar están basadas en Gettel y Caradi, otras cosas de bancos en un paper de Gerali, Neri, Cesi y Signoretti, pero mi modelo, toda la parte de bancos es completamente nueva. La parte tradicional neokeynesiana es cosas normales como lo de Woodford y algunas cosas como de Gettel y Caradi.
Entonces, en el sentido de lo que voy a hacer, primero voy a hablar un poco de un modelo bancario estático, donde voy a presentar la intuición, luego voy a hablar un poco de resultados empíricos, luego les voy a contar un poco del modelo extendido de equilibrio general dinámico estocástico. Probablemente no va a tener mucho tiempo para hacer eso y la verdad tal vez no es el punto. Y luego les voy a enseñar algunos resultados. Entonces déjenme parar aquí para ver si alguien tiene preguntas. Alberto, Alonso, Juan. No, todo bien. No, de mi parte no. Ok. Cualquier persona otra que no mencioné, obviamente también. Mauricio, Sí. entonces como que tal vez para como, como fijar ideas así como a grandes rasgos, parte de por qué la política monetaria pierde eficacia con estos, o sea, con estos lower bounds es porque no se transmite completamente, digamos, la reducción de las tasas como estuvo enseñando en los gráficos iniciales, ¿es eso? Sí, bueno, sí, digamos, a la tasa de depósitos no se transmite del todo, entonces ahí ya, con eso ya perdió una cierta cantidad de eficacia. Y luego a la tasa de préstamos, por un lado, hay un canal que permita que se transmite, es ese canal que dice que cuando bajo la tasa de política, los bancos comerciales, por un lado, quieren bajar la tasa de préstamos y bajar la tasa de préstamos estimula, pero por otro lado, como los márgenes de ellos se están comprimiendo, tienen menos capital para prestar y eso más bien les lleva a aumentar la tasa de préstamos. Entonces, esos dos hacen que no baje la tasa de préstamos tanto como hubiera bajado en el territorio positivo. Entonces, sí, por el lado de las tasas de depósito no se transmite, por el lado de las tasas de crédito se transmite menos. Entonces, en general, por eso pierdo efectividad. Ok, ok, genial, gracias. Ok, pura vida. Entonces déjenme empezar con un modelito de bancos. Es un modelo relativamente simple, pero igual nos deja bastantes enseñanzas útiles. Aquí va a haber un continuo de bancos entre 0 y 1 y puse indicados. Bueno, en inglés pongo index como indiciado, más bien con el subíndice J. Y ellos, alguien que no está especificado quién es en el modelo, solo alguien les dio un nivel de capital bancario en el primer periodo que yo le voy a llamar FJ. Y ellos van a maximizar el capital bancario que tienen al final del periodo que le voy a llamar FJ'. Y van a maximizar esto haciendo qué cosas. Van a tomar depósitos DJ de los hogares y a eso les van a pagar una tasa de depósitos IDJ. Van a dar préstamos a las firmas que en cantidad LJ y a eso le van a cobrar una tasa de préstamos de ILJ. Y van a tener reservas en el Banco Central en cantidad HJ y esas pagan I. Ojo que este I no tiene J, porque este I es el mismo. El Banco Central le paga la misma tasa de política monetaria o de tasa de reservas a todos los bancos. En cambio, estas sí tienen J, porque como tienen poder de monopolio, son instituciones diferentes y van a poder cobrar tasas diferentes. Y hay mucha evidencia en el trabajo empírico y, bueno, en el trabajo teórico también, pero esto es más algo para que lo decía, el trabajo empírico sí hay poder de monopolio, ¿no? En los bancos y por lo menos en Estados Unidos y en Europa sí hay bastante. Entonces esto es algo plausible que cobren tasas diferentes y paguen tasas diferentes de depósito. Entonces aquí está el problema que estos bancos tendrían. Van a maximizar su capital al final del periodo. ¿Qué es qué cosa? Ellos dan unos préstamos, aquí LJ, y cobran una tasa de esos préstamos, entonces se ganan esta plata. Mantienen un poco de reservas en el Banco Central y eso les da la tasa de reservas, entonces se ganan esta plata. Por otro lado, ellos pidieron depósitos al principio, entonces al final del periodo le pagan a sus depositantes esta tasa de depósitos, entonces por este lado pierden plata, digamos. Entonces van a escoger la tasa de préstamo, la cantidad de préstamos, la tasa de depósitos, la cantidad de depósitos y la cantidad de reservas que mantiene el Banco Central para maximizar esta expresión. Pero están sujetos a varias restricciones. Por un lado, van a tener una demanda de préstamos. Esta demanda de préstamos, si ustedes conocen el el CES, Constant Elasticity of Substitution Function, este tipo de demanda es el que sale de una función así. ¿Esto qué indica?
Este L en negrita es la cantidad total de préstamos que en este modelo, como es de equilibrio parcial, va a estar dado y no va a cambiar con la política monetaria. En mi modelo extendido, como es un modelo de equilibrio general, ahora ese L no va a estar dado, sino que va a venir de las firmas. Pero por ahora ellos toman la cantidad de préstamos totales como dada. Pero ellos son solo uno de uno continuo de bancos. Entonces, no es que ellos van a recibir todo esto. Van a recibir dependiendo de cómo la tasa de préstamos que ellos dan se compara con la tasa de préstamo general que dan todos los bancos juntos. Entonces, este número aquí, EL, que es la elasticidad en los préstamos, va a ser mayor que 1, como tiene un menos 1 adelante, este es un exponente negativo, entonces significa que si yo cobro más tasa de préstamos que el agregado de los bancos, como este es un número negativo, voy a recibir poca demanda en los préstamos. O sea, poca gente me va a pedir préstamos a mí. En la demanda hay algo parecido, pero la demanda funciona diferente a los préstamos porque la gente me quiere dar la plata y quiere que yo le pague mucha tasa de depósitos en vez de que le cobre poca tasa de préstamos. Entonces aquí este ED va a ser menor que menos 1, con el menos enfrente se va a convertir en algo positivo. Entonces aquí dice que si cuando pago más tasa de depósitos, más depósitos me llegan. Pero por otro lado, aquí esta línea me dice que si yo pago una tasa de depósitos que es menor a 0, no me llegan depósitos. Por todo eso de que les hablé de que la gente podría simplemente tener la plata en la casa. Y luego está el balance sheet, no sé. Balance de situación. Sí, no sé, balance de situación, no sé cómo decir eso, porque hoja de balance no tiene sentido. El balance del banco, donde dice, por un lado, en los activos, tiene préstamos y reservas en el Banco Central y por otro lado, en los pasivos, tiene su capital bancario que le dieron inicialmente y los depósitos. Entonces, se tiene que mantener esta igualdad. Y por otro lado, la cantidad de reservas que mantengo en el Banco Central tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque cuando estos bancos han estado pagando tasas negativas nominales a los bancos, eso solo si los bancos ponen plata ahí. No es que también les van a prestar a tasas negativas, porque eso sería más bien lo contrario que a lo que quieren los bancos centrales, porque ellos quieren que los bancos comerciales presten más plata. Ok, entonces este es el modelo de los bancos con todas las restricciones. Pero a pesar de que se ve simple, es un problema complicado. Entonces, primero lo voy a solucionar. Si no tuviera este zero lower bound, este límite inferior de 0 en los depósitos, y si no tuviera esta restricción de que las reservas tienen que ser positivas. Entonces, voy a resolver un problema más simple. Ok, en este problema, ¿cómo se va a ver la solución? Estos bancos son monopolistas y como los monopolistas en esos modelos CES de Constant Elasticity Substitution, en algunos modelos de trade como el modelo de Melitz o cosas así, el resultado va a ser que la tasa de depósito que los bancos pagan a sus depositantes es un markdown o un margen abajo de la tasa de política. Porque, digamos, aquí ED es menor que menos 1. Entonces, si ustedes ven, esto va a ser un número menor que 1, como decir 0.99. Entonces, si aquí tengo una tasa de política, la multiplico por algo menor, me da algo menor acá. Y en el lado de los préstamos va a ser un markup, o sea, un margen sobre la tasa de política. Aquí este EL es mayor a 1, va a ser algo muy grande. Imagínense si fuera 34, estaría dividiendo 34 sobre 33. Eso me da como 1.03 o algo así. Entonces multiplico la tasa de política por 1.03. Eso significa que el markup es más o menos 3%, que es como lo que vemos en el estado estacionario de Estados Unidos y Europa, más o menos la tasa de préstamos es como 3% por arriba de la tasa de política. Y luego voy a analizar el capital al final del periodo. Esa es una expresión que yo les había puesto acá. Este es el capital al final del periodo. Pero luego puedo meter lo que son las reservas usando esta restricción que es la balance de situación. La meto ahí y dejo el capital en el nuevo periodo dividido entre el capital en el primer periodo, y eso tiene tres componentes. Por un lado, puedo mantener mi plata en el Banco Central y eso me paga la tasa de política. Podría simplemente hacer eso. Pero por otro lado, puedo prestar
y me gano un margen, y ese margen tiene que ver con esa elasticidad de sustitución. Y por otro lado, absorbo depósitos y también me gano un margen, y ese margen tiene que ver con la elasticidad de sustitución en los depósitos. Entonces, esta va a ser la expresión para mi retorno en el capital, return on equity, que voy a tener en el modelo. Entonces aquí les voy a como explicar gráficamente cómo funciona. Aquí está bien fácil porque hay diferentes tasas en el eje Y, como la tasa de préstamo, la de política y la de depósitos, y en el eje X está la tasa de política. Como la tasa de política está tanto en azul en el eje Y como en el eje X, simplemente en la línea de 45 grados. Pero la tasa de préstamos es un margen sobre eso y la tasa de depósitos es un margen debajo de eso. Bien fácil. Y el retorno al capital, le puse aquí RAC, es de aquí, de esta expresión, tiene una pendiente con la tasa de política que es 1 más LF sobre EL menos 1 más D sobre F entre 1 menos ED. De esta expresión tengo lo que pongo aquí. Esta es una pendiente que se parece mucho a 1 porque estas elasticidades al final van a ser grandes. Digamos, no porque yo quiera, sino porque para ser consistentes con lo que pasa en el estado estacionario, que es que esos markups son como 3% y más o menos medio por ciento en el lado de los depósitos, estas elasticidades tienen que ser grandes, entonces estos números son pequeñitos y esta pendiente es como 1. Ok, muy simple el modelo sin las restricciones, pero ahora voy a meter de nuevo las restricciones y vamos a ver qué pasa. Ya la tasa de depósitos no se puede volver negativa. Entonces, cuando pasa un threshold, cuando pasa este límite que le pongo aquí y tilda, ya no se puede, antes se querría haber vuelto negativa, pero ya no puede, entonces se queda pegada a 0. Vamos a ver qué pasa con la tasa de préstamos. Estos bancos comerciales todavía están manteniendo reservas en el Banco Central, porque ellos todavía están tomando depósitos. ¿Por qué toman depósitos? En esta parte, porque todavía están ganando por los depósitos. Aquí ustedes pueden ver que la tasa de depósitos todavía está menor que la de política. Entonces es normal que todavía quieran tomar depósitos. Pero incluso hay una parte aquí donde ya la tasa de depósitos está por encima de la tasa de política, donde ellos están perdiendo plata en cada depósito. ¿Por qué entonces siguen tomando eso a pesar de que no lo están prestando todo y están manteniendo una cantidad de eso en el Banco Central? Porque yo no les estoy dejando la opción de decirle que no al depositante marginal. Ellos simplemente tienen dos opciones: o ponen la tasa de depósitos en 0 y aceptan todos los depósitos que la gente quiera traer, o ponen la tasa de depósitos negativa y pierden todos los depósitos. Entonces, pero eso también es realista. Ellos en realidad no pueden discriminar tanto en las tasas. Es cierto que pueden dar algunos tipos de promociones, pero eso no lo estaban haciendo mucho durante la época de tasas nominales negativas. Entonces, hay un tiempo por el que ellos siguen bajando la tasa de préstamos a pesar de que están perdiendo en los depósitos. Pero obviamente eso no es rentable para siempre. Si siguen perdiendo más y más en los depósitos, va a haber algún punto en los que ellos ya van a decir, ya no quiero que me traigan depósitos, tengo demasiada plata, ¿para qué voy a seguir absorbiendo plata en depósitos si la estoy poniendo un montón en el Banco Central? Y eso pasa en un límite inferior aquí que le pongo I sub barra. Y eso va a ser como 2%, menos 2%, o sea, menos 2% en mi modelo. Esto no lo puedo calibrar de la data porque lo más negativo que fue algún país fue a menos 75 puntos base. Eso fue en Suiza. Entonces no lo voy a poder calibrar, pero en mi modelo me va a dar como entre menos 1.5 y menos 2.5. Y aquí está lo que les enseñé en el retorno al capital. La pendiente antes era esta, pero ahora cuando llego a ese lugar y tilda, ahora mi margen de depósitos se está contrayendo, mi margen de préstamos, o sea, sigue parecido, entonces ahora mi retorno al capital va a empezar a ser afectado muchísimo más cuando la tasa de política cae. Y va a tener una pendiente que ahora el término, el 1 y el término del medio siguen siendo parecidos, pero ahora el término este ya no tiene esta elasticidad dividiéndola, sino que nada más tiene el depósito sobre la capital al inicio del periodo. Y esto es más o menos como 4, 5, 6, algo así en los bancos del mundo real. Entonces aquí se volvió de más o menos 1, se volvió a más o menos 5, 6, algo así.
Pero cuando llego a ese límite inferior y su barra, aquí lo que no les había dicho acá es que, bueno, ya algunos bancos dejan de tomar depósitos. Como algunos bancos dejan de tomar depósitos, todos los bancos como un todo tienen menos capital que prestar y eso les permite a todos cobrar una tasa de préstamo mayor. Entonces, por eso aquí, en vez de seguir bajando, empieza a subir un poquito y luego se queda pegado a un cierto nivel y se queda pegado a un nivel que ya la tasa de política ya no afecta. ¿Por qué ya no afecta? Porque ya nadie, aquí ya nadie está manteniendo reservas en el Banco Central. Entonces, este I tilde sería como el límite de flexibilidad que si pongo tasas negativas menores que eso, ya no van a ser útiles y más bien van a ser problemáticas porque los bancos comerciales van a dejar de tomar depósitos. Entonces aquí hago un pequeño resumen. Les había hablado del límite inferior de cero, les había hablado del límite inferior físico, que en realidad no está en el modelo que les acabo de hablar, porque en el modelo que les acabo de hablar, los bancos comerciales ni siquiera tienen opción de mantener efectivo. Entonces estoy asumiendo que mantienen reservas en vez de efectivo. Eso solo va a ser un supuesto plausible hasta el límite inferior físico. De ahí para abajo, mantendrían efectivo en vez de reservas. Pero este límite que yo les hablé, I tilde, estaba ahí a pesar de que yo no había puesto el límite inferior físico. Entonces ahora tengo esos dos límites y no sé cuál está antes porque los dos son inobservables. Puede ser que el límite inferior físico esté primero o que este I sub barra mío esté primero. En general, los dos, la gente estima este límite inferior físico como entre -1 y -2. Este mío yo lo estimo entre -1.5 y -2.5. Entonces por ahí van a estar en algún lado, tal vez uno más alto que otro, no sabemos. Pero donde empecé a afectar los bancos, me di cuenta con este modelito que no era en cero, era en este I tilde. Y luego me va a aparecer en los datos. Entonces esto es algo bastante interesante, que algo que daba este modelo y que da el modelo general también más complicado, me salió en los datos. Y esto me va a dar más o menos en 0.5. Entonces, en realidad, les voy a reformular lo que quiero estudiar en este paper, es la efectividad de las tasas entre este I tilde y lo que venga primero entre el límite inferior físico y este I sub barra. Quiero estudiar la efectividad de las tasas aquí. Y eso lo quiero hacer en los datos y en el modelo general complicado. En el modelo simple no puedo, porque en el modelo simple, como es un modelo de un periodo, sí, aquí le estoy afectando la rentabilidad, pero como no hay un segundo periodo, si le afecto la rentabilidad hoy, ya no importa para mañana, porque no hay mañana, entonces no puedo ver qué tan efectivos son. Aquí entonces era simplemente una ilustración para ver cómo aquí puedo empezar a afectarlos más, pero no tengo el segundo canal, el canal de capital bancario, porque no hay ni siquiera dinámica. Entonces ahora iría a los resultados empíricos, pero si tienen preguntas, es un buen momento. ¿No? Ok. Vamos a ver, entonces bueno, tengo poquito tiempo, entonces voy a tratar de ir rápido por esto. Agarro datos de bancos en Europa, pero en Europa, Japón, Dinamarca, Suecia, Suiza, pero también países que no implementaron tasas negativas. Y quiero ver el efecto de esto en cosas como la que les había contado aquí, como la tasa de préstamo, la tasa de política, bueno, no la tasa de política, perdón, quiero ver el efecto de la tasa de política en la tasa de préstamo, las tasas de depósito y el retorno al capital. Y lo voy a hacer en regresiones como estas. Voy a regresar aquí la variable dependiente va a ser cosas como la tasa de préstamo, la tasa de depósitos o el retorno al capital. En un banco B, en un periodo T, voy a poner efecto fijo de banco, efecto fijo de tiempo, y voy a ver cómo la tasa de política en el país, este sí es country, en el país al que el banco B pertenece en el periodo T, eso va a afectar la variable dependiente. Y aquí, como quiero estudiar qué pasa en ese límite I tilde, voy a decir, esto es una variable indicadora, no sé, es un dummy variable de si la tasa de política está por encima o por debajo de I tilde. Y aquí está la diferencia entre la tasa de política y ese I tilde. Entonces eso me va a poder hacer ese
kink, ese pico en ese gráfico que yo tenía. Si este beta 2 es 0, significa que el efecto es el mismo arriba y abajo, entonces la línea se vería así. Pero si el beta 2 es diferente de 0, puede ser así o puede ser así, más alta o más baja arriba del I tilde. Entonces el beta 1 va a medir el efecto abajo del I tilde y el beta 1 más beta 2 va a medir el efecto arriba del I tilde. ¿Qué espero? Espero que en la tasa de préstamos sea positiva abajo de I tilde, que el beta 2 sea más o menos 0, entonces siga siendo parecido arriba de I tilde, pero en la tasa de depósitos tiene que estar pegada a 0 abajo de I tilde y moverse positivamente con la tasa de política arriba de I tilde, más o menos como lo que les ponía acá. Una pregunta, Ajá. Mauricio. ¿Qué datos vas a usar para Estados Unidos o para...? O sea, esto lo saqué de aquí datos de una gente que se llama Fitch Connect, es la empresa que da rankings o sí, que le da como triple A a los bonos o a los bancos. Esa empresa Fitch tiene una base de datos de bancos individuales en diferentes países. Entonces tengo en más de 10 países, digo 19 países en 10 regiones en muchos años. Entonces tengo banco individual y luego tengo qué fue la tasa de política. Entonces puedo ver el efecto de las tasas de política en todas estas cosas. Y luego voy a discutir si esto es causal o no. O sea, en realidad no es causal, solo son correlaciones, pero luego les explico por qué no es tan preocupante. Y empíricamente el I tilde, ¿cómo lo calcula? Ok, muy bien. Esta regresión aquí les iba a decir que necesito el I tilde ya tenerlo. Entonces lo voy a poner en 50 puntos base. ¿Por qué? Porque ojo que el I tilde aquí, el I tilde es lo mismo que la diferencia entre la tasa de política y la tasa de depósito. Yo no sé por qué aquí puse tasas. Esto debería decir tasas de depósitos. Este I tilde aquí sería la diferencia en el estado estacionario entre la tasa de política y la tasa de depósitos. Eso es 50 puntos base en el estado estacionario. Entonces yo puedo agarrar datos no de cuando el límite inferior de 0 estaba en efecto, sino datos de tiempos normales. Y digo, ¿cuál es la diferencia entre la tasa de depósitos y la tasa de política? Más o menos 50 puntos base. Eso me hubiera dicho a mí, ok, espero 50 puntos base. Y lo voy a poner en este modelo. Pero eso no es lo único que yo puedo hacer. Yo puedo preguntarle a este modelo qué I tilde me estima. ¿Cómo hago eso? Corro este modelo para un montón de I tildes diferentes entre, no sé, -2 y 5. Y le pregunto dónde se minimiza el root mean square error. El error de estas regresiones, digamos, dónde se minimiza. Y eso es como un estimado del I tilde. Es una forma muy fácil de hacerlo. Hay formas mucho más complicadas de estimar este I tilde, que son como Threshold Regression Models. Y uso varios de esos y también me dan 50 puntos base. Entonces es algo bastante bueno en el sentido de que confirma mi creencia que venía del modelo simple de que iba a estar alrededor de 50 puntos base. Pero esos resultados no los tengo aquí, pero es algo que hago en el paper. Ok, y el retorno al capital debería reaccionar positivamente debajo de este límite y reaccionar menos arriba del I tilde, porque esa es como esta. Reacciona poquito arriba del I tilde y bastante abajo del I tilde. Entonces estas son las cosas que quiero ver. Ok, les dije que no era causalidad, estas son más o menos correlaciones, pero eso está bien para mí, porque yo no es que no quiero el efecto causal en el sentido de que yo no estoy interesado si esta tasa de política solo cambió porque al presidente de la Fed se le metió el agua y cambió la tasa de política aleatoriamente. No, está bien si esta tasa de política se movió porque hubo una recesión. Justo más bien eso es lo que yo quiero. Quiero el efecto de que si esta tasa de política se mueve porque hay una recesión o hay una expansión, ¿qué hace eso sobre mis variables de interés? Estas tres. Pero igual hay cosas que sí me preocupan. Por ejemplo, me preocupa si hay una crisis bancaria y la tasa de política bajó por un lado, pero la tasa, digamos, de retorno al capital bajó no por la caída en la tasa de política, sino precisamente por la crisis bancaria. Pero eso lo puedo controlar, por ejemplo,
controlando por crisis bancarias. Tengo medidas de crisis bancarias de Romer y Romer o de Reinhardt y Rogov y las puedo meter en las regresiones y no me cambian el resultado. Y también tengo efectos fijos anuales. Entonces, si alguien está preocupado de que en general a través del tiempo las tasas o el retorno al capital ha ido cayendo, eso no es problema para mí porque tengo el efecto fijo anual. Y además mi interés principal es cómo cambia alrededor del umbral. Y es más complicado pensar en, digamos, problemas para esta regresión que aplican sobre todo en el umbral de este I tilde. Entonces aquí les enseño los resultados. Veamos primero la tasa de préstamos. Aquí pongo loan rate, pero la tasa de préstamos en español. Reacciona positivamente abajo de I tilde y parecido arriba. Un poquito menos, pero esta diferencia entre esta y esta no es significativa. La tasa de depósitos no reacciona abajo de I tilde como yo esperaba y sí reacciona positivamente arriba de I tilde como esperaba. Y el retorno, esto es Return on Average Equity, como el retorno al capital en promedio, reacciona bastante abajo de I tilde y poquito arriba de I tilde. Entonces, no solo es lo que yo esperaba, sino hasta en las magnitudes que yo esperaba, porque yo esperaba más o menos una pendiente de 1 arriba de I tilde y más o menos como 5 o 6 abajo de I tilde, y eso es lo que me da. Otra cosa que les puedo contar muy rápidamente es que yo puedo hacer esto no para los bancos en general, sino dividiendo a los bancos en qué tanto ellos toman depósitos. Porque en el modelo todos mis bancos solo tienen capital o depósitos, pero en el mundo real usan cosas diferentes. Usan wholesale funding, que es como pedir prestado en el corto plazo usando colateral que yo tengo para que la gente me preste, ese tipo de cosas, o usar más su propio capital, cosas así. Entonces puedo dividir a los bancos en quintiles dependiendo de qué tan grande es su razón de depósito a capital. Sí. Y aquí les estoy enseñando estas regresiones. Esta regresión que pongo en la primera línea es la misma que tengo acá, pero luego la divido entre los quintiles. ¿Qué es lo que espero yo? Que entre más depósitos tomo, más me afecte esto. Entonces, más sea mi diferencia arriba y abajo de tilde. Entonces, ¿cuánto me afecta? Abajo de tilde debería ser diferente dependiendo de cuántos depósitos tengo, pero cuánto me afecta arriba de tilde debería ser muy parecido para todos, porque ahí en realidad no importa. Todos mis fuentes de financiamientos se comportan parecido arriba de tilde. Cuando se empiezan a comportar diferente es abajo de tilde, porque ahí la tasa de bonos sigue a la tasa de política, pero la tasa de depósitos ya no. Y me da lo que yo espero, que cuando tomo muchos depósitos, abajo de I tilde me afecta mucho la caída en la tasa de política, y si tengo muy poquitos depósitos me afecta poco. Pero arriba de I tilde afecta a todos parecido, excepto por este quintil 1, pero en realidad no sé muy bien qué pasó ahí. Este quintil tiene mucha dispersión. Sí, estos otros quintiles del 2 al 5 tienen mucho menos dispersión, pero es algo raro. Pero en general, más o menos, funciona, o sea, bastante bien de acuerdo a lo que dice el modelo. El modelo extendido, básicamente se me está acabando el tiempo, no les voy a contar mucho, pero es un modelo de equilibrio general dinámico estocástico, como basado en el modelo no keynesiano, pero extendido, ya tiene capital y tiene un modelo bancario que normalmente el modelo no keynesiano no tiene, mucho más complicado, con las restricciones, con las fricciones que les había contado en la introducción. Tiene 5 sectores, tiene unos hogares, tiene productores de bienes intermedios, tiene productores de bienes de capital, tiene productores de bienes finales y tiene un sector bancario. Cuando yo presento esto como en estados y así, la gente como que ya está muy familiarizada con este tipo con las cosas que son más normales, entonces yo solo les hablo de las diferencias en el sector bancario. Igual aquí no tengo tiempo, entonces no voy a poder hablarles de los otros sectores. Incluso el sector bancario voy a tener que hablarles rápido. Pero le añado a lo que ya les había enseñado un costo de desviarse de un objetivo de la razón préstamos a capital. Eso viene como el regulador. El regulador le dice, digamos,
está bien si tiene una razón de préstamos a capital de 8, 9, pero no está bien si tiene uno de 20, porque estaría muy apalancado y entonces podría tener problemas si hay una crisis. Y esto es lo que este término rojo está tratando de capturar. Pongo también retornos estocásticos al capital, porque ahora estos bancos invierten en firmas y las firmas a veces tienen problemas o entran en bancarrota, entonces ahora es estocástico y el capital bancario evoluciona lentamente. Porque, como les decía, no pueden ir a los hogares y decirles recapitalicen inmediatamente, porque eso tiene costos. Sí, normalmente en recesiones los bancos no pueden hacer eso. Siempre ellos tratan de pedir capital nuevo y no pueden. Pero me va a tener que saltar unas cosas aquí donde les explicaba mejor este modelo y mostrarles algunos resultados. Entonces voy a hacer 3 escenarios. Uno donde no hay límite inferior de 0, uno donde hay el límite inferior de 0 tradicional, eso es que la tasa tanto de depósitos como de política está en 0, y lo que yo llamo el límite inferior de 0 modificado, donde el límite inferior de 0 todavía le aplica a la tasa de depósitos, como les he estado contando, pero no a la tasa de política. Bueno, soluciono ahí el modelo usando estas técnicas como el método de restricciones ocasionalmente vinculantes de Guerrieri y Jacobello. Y como le había contado a Alberto antes, cuando me preguntó esto, yo simulo primero una versión de la gran recesión usando una caída en la eficiencia del capital. Eso no solo hace una caída del Producto Interno Bruto, del empleo, de la inversión, del capital, todas esas cosas que se asocian con una recesión, sino que también hace una caída importante en el capital bancario, que es una de las cosas que pasó en la gran recesión y también en Europa durante el 2012, 2013, 2014, cuando aplicaron estas cosas. Entonces, aquí les enseño algunas cosas, pero, por ejemplo, la tasa de política. Aquí, si no hay trampa de la liquidez, la tasa de política cae porque estoy combatiendo la recesión y luego poco a poco regresa a su equilibrio, que es más o menos como 3%. Si tuviera el límite inferior de 0 tradicional, no la puedo bajar de 0. Pero si tengo el límite inferior de 0 modificado, sí la puedo bajar de 0 y la bajo más que normalmente, porque como ahora ya no es igual de efectiva, la tengo que bajar más para lograr el mismo efecto. Bueno, aquí es que hay muchas cosas que no les he contado, pero porque no tengo tiempo, pero aquí hay un tipo de regla de Taylor, donde el banco va a recortar la tasa dependiendo de la inflación y el desempleo y esas cosas. La tasa de... Sí, Alberto. El hecho que tengan que bajar la tasa todavía más, porque, o sea, tiene menos eficacia, eso, digamos, alcanza los mismos objetivos, o sea, como que la solución es decir, nada más baje todavía más la tasa de interés para tratar de alcanzar el mismo, digamos, nivel de estímulo, o también la cantidad de estímulo que se recibe en la economía se limita. También se limita, sí, exacto. La baja más para seguir la misma regla de Taylor, pero aún así puede lograr menos. Sí. Aquí, bueno, y eso lo podemos, aquí les estoy enseñando el capital bancario, pero me lo voy a poder saltar y les voy a enseñar el producto final, o sea, GDP, el PIB. En azul está sin la trampa, sin el límite inferior de 0 y cae, pero luego se recupera. Aquí está lo que me acaba de preguntar Alberto. En la roja está el límite inferior de 0 modificado. Entonces, al principio, como le metí más estímulo, sí me ayudó y hasta estuve menos mal. Pero como luego afecté los bancos bastantes, caí por debajo de eso y me quedé por debajo de eso bastante rato porque los bancos se me quedaron bastante débiles. Y si estoy en la tradicional, que ni puedo bajar la tasa de política ni la tasa de depósitos de 0, ahí sí me hace todavía peor y baja un montón, luego se recupera, pero se queda por debajo de todas las demás. Entonces, como se me está acabando el tiempo, me voy a ir a aquí, donde me enfoco en el límite inferior de 0 modificado, porque ese es el relevante en los países, como les estuve contando, porque la tasa de depósitos sí se pegó a 0 y la tasa de préstamos siguió cambiando. Y voy a ver la efectividad de cortar la tasa. Como yo les había dicho, no la veo en realidad alrededor de 0, sino alrededor del I tilde, que es de 50 puntos base. Entonces aquí estoy diciendo, voy a recortar la tasa de política entre 1.5 y 0.5. Eso tiene un efecto en bienestar, pero voy a normalizar ese efecto a 1. Entonces, bajando la tasa en 1, me aumentó el bienestar en 1.
y luego lo voy a comparar con el efecto abajo entre 0.5 y menos 0.5. Ahí, bajando la tasa en 1, el bienestar se me mejoró y aquí tengo varias líneas, y esto es dependiendo de qué tan importante es el capital bancario. Ese es un elemento capa en mi modelo. Y la versión que calibro de todos los otros países, que es algo que no les pude contar porque me hizo falta tiempo, está más o menos como entre estas dos líneas verdes. Entonces estoy por aquí. Por eso llego más o menos como a 70 puntos base. Entonces, eso es la eficiencia relativa de bajar la tasa entre 1.5 y 0.5 comparado con bajarla entre 0.5 y menos 0.5. Más o menos 70%, pero depende de qué tan importante es el capital bancario. Entonces, en países que tienen diferentes cantidades de poder de monopolio o sistemas bancarios diferentes, esto va a ser diferente. Y lo estimo para varios países, pero no lo puse aquí. Lo estimo diferente para Europa, para Estados, para Japón. Entonces, las conclusiones. Las tasas negativas tienen implicaciones importantes para la rentabilidad bancaria porque llega a una caída en el capital bancario. Entonces, los bancos centrales tienen que ser cuidadosos cuando las implementan y tomar medidas para minimizar su impacto en la rentabilidad bancaria. Esas cosas que ya hacen, por ejemplo, no le ponen las tasas negativas a todas las reservas, sino solo a las reservas por encima de cierto nivel. Eso es algo que no está en el modelo, pero es algo que quiero incorporar, porque puede tener efectos diferentes para la rentabilidad, como la tasa marginal sigue siendo la misma para los préstamos y eso tal vez no tenga tanto efecto, para la rentabilidad sí, entonces puede minimizar un poco el efecto negativo sobre la rentabilidad. Y el marco conceptual que yo presento acá es un buen inicio para cuantificar la efectividad de las tasas negativas, pero obviamente se puede aumentar en muchas direcciones. No tengo transformación de duración, que como ya les dije, hay algunos papers que me sirven a mí para justificar por qué no la tengo, pero igual es mejor tenerla. No tengo heterogeneidad en los bancos, entonces en realidad en mi modelo los bancos son parecidos, mientras que en el mundo real toman diferentes cantidades de riesgo, tienen diferentes niveles de capital y eso puede afectar este análisis en varias formas, pero hay formas que llevarían a que las tasas negativas sean más útiles o menos útiles. Entonces en promedio yo diría que tal vez no sea tan grande el efecto, pero es algo que no sé porque no las ha puesto en el modelo. Bueno, todo más o menos ya me pasé del tiempo, eso era lo que tenía que contarles. Yo me puedo quedar en realidad porque ahora no tengo nada inmediatamente, entonces me pueden hacer preguntas o lo que quieran. Perfecto, muchísimas gracias, Mauricio. No sé, alguien que tenga preguntas. Yo tengo una pregunta, ¿cómo están? Bien, Hola. Hola, No ¿qué veo. tal? Es dentro ¿Me del puedes modelo decir tu extendido, nombre? Andrea, yo creí que se veía ahí. No te veo, Perdón, pero tal Andrea vez. Collado, no, que se veía el nombre. Ah, sí, Eh, ahora sí, ya vi tu nombre. ya, Ajá. bueno, placer saludarlos. En el modelo extendido, así como, Ujú. bueno, vos lo dijiste primero en el modelo que explicaste en varias ocasiones, que no hay una administración del efectivo, o sea, que todos los depósitos que toman deberían prestarlos, por lo menos eso es lo que entendí. Ahora, dentro en el modelo extendido, hablaste de que los bancos también podrían invertir en firmas. Lo que no sé si fue que no vio por la rapidez en la que se pasó o es que no está, es si pueden invertir en gobierno, en deuda. Ok. Em, Buena pregunta, muchas gracias. En el modelo que yo presenté, en el pequeñito, ellos, los depósitos que toman, no es que todos los presten, sino que algunos los prestan y otros los mantienen como reservas en el Banco Central. Lo que dije es que no pueden mantener efectivo directamente en el sentido de tener billetes en su propio banco, pero sí pueden tener reservas en el Banco Central y prestarle a firmas. En el modelo extendido también pueden o prestarle a firmas o mantener reservas en el Banco Central, que es diferente de tener bonos del gobierno, como vos decís, pero el punto es que en estos países que han puesto tasas negativas, la tasa de los bonos del gobierno se ha movido casi 1 a 1 y además en el mismo nivel que la tasa de reservas. Entonces, digamos, la de reservas en Europa pasó de 0 a menos 40 puntos base. Las tasas en bonos del gobierno de 1 año, 2 años, 3 años se quedaron muy parecidas a ese menos 40. Entonces, que yo les
permita tener reservas o que les permita invertir en bonos es muy parecido, pero tener razón que no lo hago. En el modelo no pueden invertir en bonos, solo en reservas o en prestarle a firmas. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a vos. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta mientras. Bueno, de nuevo con el ITILDA. ¿El ITILDA es general o es por país? Es general el que estimo. Lo puedo estimar por grupos de países. No lo puedo estimar por país porque entonces no puedo poner el efecto fijo de tiempo, que de fijo lo quiero poner porque sin ponerlo la regresión es mucho más complicada de investigar. Entonces lo podría hacer, digamos, por grupos de países, como decir solo países en Europa o países que tengan más de cierto ingreso per cápita o algo así, pero no lo puedo hacer por país. Eso es una limitación, pero no veo cómo quitármela, porque la tasa de política esta solo varía a nivel de país y quiero el efecto fijo de tiempo. Ajá, ok. Digamos, mi pregunta, o sea, la parte clave, sí, digamos, sería, ¿dónde está ITILDA, verdad? Para cada uno de los países, para saber exactamente cuándo la tasa de política deja de ser tan efectiva, ¿verdad? Es cierto, sí, exactamente, ese es el punto, pero esta a mí me parece que va a ser bastante parecida en todos los países, porque ojo que aquí, digamos, en este modelo simple o en el modelo general, esta tilda va a depender de esta elasticidad en los depósitos. Esta elasticidad en los préstamos va a afectar, ay, ¿qué estoy haciendo? Va a afectar, la elasticidad en los depósitos afecta a esta, pero perdón, la efectividad en los préstamos afecta a esta, pero la elasticidad en los depósitos afecta a esta. Esta diferencia entre la tasa de política y la tasa de depósitos es más parecida en los países en estado estacionario que la diferencia entre esta y esta. Entonces, esa elasticidad de depósitos es más parecida y me preocupa menos si eso está entre 40 puntos base y 60 puntos base o algo así, no va a variar tanto, porque la variabilidad en esta diferencia es bastante poquita a lo largo de países. Entre esta y esta es más grande, eso me preocupa más, por eso y porque no tengo data de ninguna manera para estimar este I sub barra, me parece que esto es mucho más especulativo. Pero, pero Juan, estoy de acuerdo, eso es algo que es una limitación bastante es importante, me gustaría tenerla más. Y usando heterogeneidad entre bancos, habría alguna manera de llegarle un poquito a eso, pero no tanto, porque lo que necesito es cómo varía esto con respecto a la tasa de política y eso no va a haber heterogeneidad entre bancos. Puedo obtener heterogeneidad de cuánto les afecta por cuántos depósitos tienen y eso es más o menos lo que traté de explicarles aquí, pero igual hay como limitaciones en cómo estimar el tilde. Ok, no, está bien, súper. Y digamos, así, no que se pueda responder con los datos, pero tu idea de dónde estaría el ITILDA de aquí de Costa Rica, ¿vos crees que va a estar alrededor del punto 5 también, o menos, más? Maltico porque no tengo ni idea, pero yo les diría yo diría que sí, por ahí, yo diría que 40 puntos base, 50 puntos base. Vamos a ver, no tengo ni idea, pero ¿qué se necesitaría? ¿Qué tanto poder de monopolio en depósitos tienen los bancos? Si pudiera ver la tasa de depósitos en estado estacionario, como decir, agarro datos del 90 al 2010 y me calcula tasa de depósito promedio. O sea, la tasa que los bancos comerciales le pagan a los depositantes por sus depósitos en promedio. Y ojo que no quiero como CDS o bonos o algo así, tienen que ser en las cuentas de depósito, como de savings o checkings accounts. Y la compara con la tasa de política. Pero no sé si eso va a funcionar para Costa Rica, porque creo que es un poco diferente, porque para Costa Rica eso sería normalmente cero, ¿no? Bueno, no, le pagan algo a los depósitos, pero muy poquito. Pero esa Sí, diferencia para Costa Rica sería muy grande. No funcionaría esa forma de estimarlo.
Pero, Mauricio, además, la metodología de tasa de política monetaria es algo bastante reciente, ¿no? Jamás estás pensando como en el 90 en adelante, no, antes la política monetaria no se hacía de esa manera. Sí, sí, también eso tiene razón. O sea, sí, no. Tendría que pensarlo mucho más, es algo que no he pensado del todo. Sí, está bien, súper. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ay, yo, Juan. Vale. Mauricio, hola, Laura Blanco. Hola, está bien. Mucho gusto, siempre digo hablar de usted. Por primera vez lo veo. Qué gusto. Al final fue muy rápido. ¿Podríamos regresarnos al grafiquito ese del bienestar? ¿Cómo es que está medido? Fue así Sí. como rapidísimo. Otra Sí, vez para ver qué era y lo de los capas. Sí, ok, ojo, ok, es que me salté muy rápido el modelo bancario porque no tuve tiempo, pero este capa me medía a mí, aquí cuando estaba en rojo, qué tan importante es desviarse de la razón, ese objetivo de préstamos a capital. Entonces, si yo me desvío y eso me cuesta muy poquito en términos de mi retorno, este capa es muy cercano a cero. Si desviarme me cuesta más, este capa es más alto. Entonces, el capa es una medida de qué tan importante es el capital bancario para prestar. Entonces, entre más grande, yo espero que más me afecte el hecho de que le comprimo a los bancos el margen, los márgenes de profitabilidad, entonces pueden prestar menos. Entre el capa más grande sea, creo que menos va a ser la efectividad de las tasas negativas. Entonces, luego me voy aquí. Y primero estaba explicando que normalizo esto a 1, entonces siempre bajar la tasa de política en 1, me sube el bienestar en 1, y luego veo comparado al territorio negativo, lo digo en comillas porque no es real. O sea, ese bienestar estamos hablando de la rentabilidad de los bancos o un bienestar No, general de la economía. el General de la bienestar economía. general de la economía, sí, digamos, lo que es welfare en los modelos neokeynesianos, que es la utilidad más bien de los consumidores, porque estos bancos son como entidades que luego le dan sus ganancias a los hogares, entonces Son los solo... dueños de los Sí. recursos. Entonces, eventualmente, todo lo importante es el bienestar de los hogares. Y además, eso es lo que está tratando de maximizar el Banco Central. Entonces, esto no es rentabilidad. Rentabilidad bancaria lo tenía acá, pero me lo salté. Pero bueno, ni lo veamos porque... entonces, sí, bienestar de todos los consumidores. Entonces, aquí bajando la política, subí el bienestar. Aquí bajando la política, también sube el bienestar, pero menos. ¿Y cuánto menos? Dependiendo de la rentabilidad bancaria. Capa bajito, como la línea azul punteada, es el capital bancario ni importa casi. Entonces ahí me da que es igual. Y entre más importe, o sea, entre más alto capa, menos, menos efectivas son las tasas en territorio negativo. Cuando capa es bien grande, me da que más o menos perdí el 50% de la efectividad. Ok, ya, gracias. Sí, es que antes fue demasiado rápido, me quedé perdida. Yo decía, ¿qué bienestar está hablando? No lo vi. Sí, no dije nada, es que no, ya no. No, porque era claro, es de cuando presentó los otros agentes, todos los agentes de la economía. Estaban No, ya los sectores, etcétera. sí. Viene ahí. Ok, Sí. súper, gracias. Okay, thanks. Bueno, ¿alguien más? Bueno, Mauricio, excelente el trabajo. Buena suerte con todo el proceso de publicación y buena suerte en la nueva posición. Muchísimas gracias, súper interesante y seguramente cuando tengas trabajos nuevos avísanos para organizar otra presentación. Ok, no, más bien muchísimas gracias a ustedes por invitarme, me encantó presentarles y Gracias. muchas gracias. Igual, Mau, muchísimas gracias por compartirnos la presentación y ojalá que sí, que no sea la primera de muchas. Y ya cuando podamos tenerlo en persona, mejor todavía. Ok, buenísimo, pura vida. Igual Andrés, creo que tal vez les presente el trabajo que tenemos juntos la próxima semana o no sé. Sí. El 24 así. Sí, entonces ahí van a ver más de nuestro trabajo.
Pero sí, cuando tenga más cosas ahí estamos en contacto. Me gustaría presentarles de nuevo. Excelente. Perfecto. Buena vida, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta Chao. luego. Nos vemos.